Quiero hablar un tema bien especial en esta mañana. Usted mira, pero estamos hablando de estar en la estrella o la estrella, siguiendo la estrella. Hoy quiero hablar bajo la estrella. ¿Pero qué estrella? ¿Ha oído ese dicho? Usted nació bajo estrella. Usted nació con estrella, dicen. Pero al mismo tiempo, a veces he dicho, quiero poner una escuela para desenseñar, no para enseñar, sino para desenseñar. Cosas que venimos desde la tradición repitiendo o creyendo que es verdad y son fantasías. Y esta mañana, a través de la palabra, usted y yo podemos entender algo más profundo para poder llegar al final. Así que voy a sacar algunas cosas a la luz en esta mañana, en la palabra, y entender. Gracias, campeón, te agradezco mucho. En Mateo capítulo 2, mire, he leído, tengo no sé cuántas, pero tengo ahí unas casi 15 versiones bíblicas o más. Y me he puesto a estudiar en estos días solo este capítulo de Mateo, del nacimiento de Jesús, para poder entender algunos principios que quiero establecer hoy en su corazón. Algunas de las Biblias que tenemos son Biblias de estudio. Quiero decirle que los judíos no hablan griego, ellos hablan hebreo, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y entre el griego y el hebreo es como decir, si yo pongo a alguien aquí, ¿verdad? Y va a predicar en inglés, yo traigo un traductor y él va a traducir según lo que él entiende. Otro traductor le va a decir diferente y otro le va a decir de otra manera. Muchos dicen los traductores, uno traduce la esencia, o sea, no es literal, ¿verdad? Y obviamente si van a traducir la palabra magos, porque en griego no hay la palabra sabios cuando se traduce, sino magos. ¿Qué piensa usted en magos? Obviamente que si era gente conocedora de los tiempos también, ellos no podía decirle, mi hijo vaya a comprarse unas 3 aspirinas ahí coja el camello y vaya a traerme, ¿verdad? No habían farmacias, no habían aspirinas. ¿Qué habían? Agüita de toronjil, posiblemente alguna hierbita que te haga bien para el dolor de cabeza. Hasta el día de hoy usamos, ¿sí? ¿Cuántos les gusta hacer así esas infusiones? ¿A cuántos les gusta? Estos magos y brujos, ¿no? No, es porque es bueno, porque Dios nos puso. Y los científicos, ¿qué es lo que han hecho? Coger esas hierbas que son buenas, procesarlas y hacer las cápsulas. Y te tomas en cápsula, ¿verdad? Pero ese nombre magos o astrólogos nos hace pensar en aquellos que hacen el horóscopo, por ejemplo. ¿Sí? Pero, ¿qué dicen las versiones? Y por eso vamos a entender y vamos a entrar un poquito en el tema. Mateo capítulo 2 dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios. ¿Algunos qué? Mire, de las 15 versiones que leí, solo 2 dicen magos. Y cuando te metes a la palabra que ellos dicen, te dice en el griego mago, pero originalmente sabio. ¿Sí? O sea, hay una diferencia porque nosotros lo contextualizamos a lo que conocemos. ¿Sí? Pero esta gente eran sabios, eran entendidos. Mire, le voy a leer un estudio bíblico. Dice, la visita de los sabios de Oriente. Jesús nació en Belén. Y de repente usted encuentra un puntito para entrar en la Biblia y dice, sabios. Lit magos, término referido aquí a personajes de un país oriental no especificado, que estudiaban los astros y veían en ellos signos del curso de la historia humana. El texto no dice cuántos eran los magos. Estos representan anticipadamente a los pueblos no judíos que reconocerán a Jesús como el Mesías. Esa es una interpretación de esta Biblia, de esta traducción. Ok, volvemos al mensaje con esto en la mente.
Entonces, sigo leyendo. Algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos, que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó. Voy a parar de leer ahí. Déjeme explicarle algo. Llegan unos hombres, porque no son ni reyes, no son ni magos, ni son tres. Vamos a olvidarnos de eso. ¿Por qué se dice que eran tres reyes magos? ¿Por qué dice la tradición que eran tres reyes magos? Porque trajeron... Ok, yo voy a hacerles una pregunta sencilla en esta mañana, iglesia. ¿Quiénes trajeron un diezmo esta mañana? Levanten la mano los que trajeron un diezmo. Ok, bajen la mano. ¿Cuántos pensaban dar una ofrenda? Levanten la mano. Ok. ¿Cuántos van a dar ayuda para misiones? Levanten la mano. ¿Qué vamos a levantar? ¿Ofrendas? ¿Diezmos? Y ayuda para misiones. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos? No. Aquí levantó más de 3 la mano. Entonces le voy a poner aquí el grupo de los que diezman. Acá el grupo de los que ofrendan. Acá el grupo de los que ayudan. Ahora somos 3 grupos. Si yo estoy estudiando y me doy cuenta sobre una profecía bíblica, que se está cumpliendo una profecía bíblica, ya luego vamos a entender un poco más allá, y somos un grupo de personas, yo preguntaría: ¿cuántos están dispuestos a honrar al Señor con oro? Nosotros, pongan aquí el oro. ¿Cuántos van a darle mirra? Nosotros, a ver, traigan la mirra. Y ustedes, hermanos, jamás se podría mover en aquel entonces, por los datos que sabemos, que tendrían más o menos desde Oriente, que es el Irak, Irán, que conocemos hoy, a Israel son 1.600 kilómetros. 3 hombres intrépidos, subirse en 3 camellitos y caminar 1.600 kilómetros. Y que esos 3 hombres que llegan a un pueblo con 3 cofrecitos traigan temor a todo un pueblo. Imposible. ¿Por qué? Ellos tenían que moverse, para movernos 2 años. No es como hoy, que puedes decir: no importa, cojo un poco de dinero y voy comprando en las tiendas. ¿Qué tiendas? Tenían que llevar ganado, tenían que llevar ovejas para la leche y la carne y el sustento diario. Tenían que llevar gente que les ayude. Se movían por familias, se movían, era una caravana que venía. Cuando esa caravana llega a Jerusalén, ¿verdad? ¿Qué causa? Todo el mundo sabía. ¿Quiénes han llegado? ¿Por qué ha venido tanta gente? ¿Qué está pasando? Sí, Herodes, cuando mira esto, dice: ¿qué ha pasado? Y le dicen: es que hemos venido a adorar ¿a quién? Al rey de los judíos. ¿Quién era el rey de los judíos? Herodes. Entonces, han venido a adorar al rey de los judíos que ha nacido. Cuéntenme quién es. Herodes hace una reunión, le dice: esperen acá un momento, y va acá y convoca al grupo religioso de la época, a los entendidos, y le dice: ¿qué está pasando? Y los entendidos le dicen: es que van a ser un Salvador, sí, que nacerá en Belén de Efrata. Y le dicen a Herodes la profecía bíblica, porque la conocían, ¿verdad? Déjenme leer un poquito más, y así vamos entendiendo un poquito más. Cuando el rey Herodes oyó esto,
se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. ¿Quiénes son todos? ¿Cómo se iban a perturbar todo Jerusalén si no supieran lo que estaba pasando? No era Belén, que era pequeño, era Jerusalén. ¿Y dónde iban a nacer? ¿Dónde? En Belén, ¿no es cierto? ¿Y por qué llega a Jerusalén? Tenemos que pensar, y vamos a ir un poco más allá. ¿Por qué la estrella lo llevó a Jerusalén si tenía que nacer en Belén? Entonces todo el mundo se dio cuenta de la caravana que llegaba, que era una gran caravana, ¿sí? Y que traían regalos a un rey, que era el rey de los judíos. Cuando oye esto, Herodes manda a llamar a quién, dice 4, mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Es decir, que también sabía Herodes. Porque hace la pregunta directa, oye, ¿dónde se supone que iba a nacer ese Mesías que tenía que nacer? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada. Es decir, después de la reunión que tuvo con su gente, él ya estaba empapado en el conocimiento. Y vuelve donde estaban los sabios y le dice, miren muchachos, sé que ustedes vienen a adorarlo. Vayan prontamente, encuentren el lugar, ¿sí? Y me lo dejan saber para yo también adorarlo. ¿Sí? Ahora mire esto, seguimos leyendo. Vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelven y díganme, ¿dónde está para que yo también vaya y lo adore? Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Pensemos en algunas cosas. Ellos miran una estrella. Usted sabe que para coger el centro de ese foco de ahí, ¿qué necesitaríamos para saber cuál es el centro de ese foco? Una plomada, ¿verdad? Solamente para saber el centro de ese foco y dónde cae exactamente, necesito una plomada. Hoy nosotros tenemos en los celulares una app que usted puede ver los astros. Usted coge y dice, a ese que está ahí es Júpiter. Sigue bajando en la línea y dice, mire, ahí está la luna. Y si usted sigue mirando, dice, ahí está el sol, atrás de la tierra. Y usted puede saber exactamente dónde está cada astro, ¿no es cierto? En ese tiempo no, estudiaban simplemente cuáles eran los astros, qué es lo que pasaba. Se dieron cuenta de que algo sobrenatural, no simplemente por mirar y decir, oye, esa estrella no estaba ahí, imagínense. Hay millones de estrellas, tenía que ser algo, una luz muy especial, ¿verdad? Si tú te vas a guiar por las estrellas, puedes saber cuál es el norte y el sur, pero saber exactamente a dónde te guía una estrella, por favor. Si usted sigue caminando 2 años, esa estrella, ¿cómo le va a indicar? Ellos sabían que era en Israel. Entonces, ¿ellos dónde van? A la capital, a Jerusalén, a la ciudad más grande, ¿verdad? Donde todo el mundo quería ir. Y van a Jerusalén guiados por la profecía y una luz pero parece ser que esa luz desapareció, porque cuando salieron, dice, y volvieron a ver. Es decir, que por un momento ellos perdieron esa luz, esa estrella. Ellos llegan allá, ¿verdad? ¿Y qué traen? Oro, incienso y mirra, ¿verdad? Ahora, la Biblia dice que cuando llegaron ante Jesús, lo adoraron con estos presentes. Ahora, ¿qué significa el oro? ¿Qué significa el oro? El oro es símbolo de realeza. Hace unos días miraba National Geographic y decían que el oro no es de la tierra, sino que el oro vino como meteoritos y se incrustó en la tierra. A saber si es cierto o no. Lo que sabemos
que el oro, por ejemplo, es el sustento de una nación. Tú tienes en moneda lo que tienes en oro. Es una nación dice, yo tengo aquí 30.000 millones de dólares en oro. Entonces tenga sus 30.000 millones, ¿cuál es su reserva? Es exactamente como una chequera, ¿verdad? Tú tienes una chequera, ¿cuántos cheques tienes ahí? 50, 100 cheques. ¿Pero qué respalda esos cheques? Tu dinero en el banco. El oro es lo mismo. El oro siempre ha sido la representación de riqueza, ¿sí? Y el oro en aquellos tiempos, quienes tenían el oro eran los reyes, ¿sí? Los reyes. ¿Y a quién se le daba el oro? A los reyes. Entonces estos hombres de Oriente reconocen por su regalo primeramente que vienen a darle a un rey. La segunda cosa es incienso. ¿Y qué significa el incienso? Usted ha ido a la iglesia tradicional y ponen los inciensos. ¿Por qué? Porque es un sinónimo de adoración. Dice, y sube como incienso, dice el Señor, a su trono. Entonces lo reconocen que hay que adorarlo y por eso le llevan incienso. ¿Y por qué le llevan mirra? De una manera profética, que ese niño moriría por los pecados del mundo. Y la mirra se pone al que ha muerto, le ponían la mirra y lo envolvían para que ese olor fragante cubriera el hedor de la muerte. Pero era profético. Habían llevado, y por supuesto, no llevaron como nos muestran 3 cofrecitos. Ellos llevaron oro suficiente para honrar al rey. Oro suficiente para honrar al rey. Incienso suficiente para poder adorarlo. Y mirra porque un día iba a entregar su cuerpo. Es simplemente un asunto profético que hoy nosotros podemos entender. Jesús nace en el establo de Belén, pero ¿por qué nació en un establo? Hace unos días atrás yo pregunté, ¿cuánta gente, cuántos no ciudadanos de Cuenca, cuántos extranjeros que no viven en Cuenca, pues de guayaquileño, de Loja, vinieron a pasar los días de feriado en Cuenca? Unos dicen 50.000, otros me han dicho más de 100.000, yo no sé cuántos. Mucha de esa gente que viene a vacacionar, ¿viene con dinero o sin dinero? ¿Ah? Viene con plata, pues. Viene con dinero. ¿Y vienen a qué? A hospedarse. ¿Y si no hay hospedaje? Salió en las noticias que muchísimos tuvieron que dormir en los carros. Pero tenían plata, pues. Sí, pero tuvieron que dormir en el carro porque aunque tengas plata. A veces me he ido a un restaurante y me paro y dice, tiene que hacer la fila. Híjole, pero está muy larga. Y dice, sí, pero a las 2 cerramos. Entonces, ¿tienes plata? Tú le dices pero yo tengo plata, y te va a decir, y el resto que está aquí también tienen plata. Usted vaya a ponerse a la fila. Lo mismo pasó con Jesús. No pensó María y José, vámonos a un hotel y a la madrugada nos escapamos para no pagar. No, tenían el dinero. La profesión de José era una muy buena profesión. No es el carpintero de hoy. ¿Querías hacer una casa? Llama al carpintero, llama al ingeniero, llama al arquitecto, él te hace la casa. Era un hombre que era el que hacía todo, pues. Era un todólogo. Entonces ellos llegan ¿a dónde? A un mesón, pero le dicen no hay lugar. Pero miran a María que está a punto de nacer y dice, no puedo sacar a los huéspedes, pero tengo un lugar y le puedo acomodar ahí donde duermen los animales, pero le hacemos un lugarcito, ¿verdad? Para que duerma. Pero se quedó en el pesebre. ¿Qué pasó 8 días después? 8 días después lo llevan a Jerusalén de nuevo, al templo. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir la ley judía. Y había que presentarlo y circuncidarlo. Por eso Pablo dice, soy circuncidado al 8º día. ¿No dice eso Pablo? Porque era parte de la ley judía. Y Jesús dice que cumplió la ley. Así que a los 8 días lo llevan a Jerusalén,
lo presentan, recibe de Simeón toda la profecía que tenía que recibir. ¿Y a dónde regresa? ¿Regresaría al pesebre? Y habían pasado los días donde se había llenado Belén. ¿A dónde llegan? A una casa donde ellos vivían. Mateo capítulo 2 versículo 11 dice: entraron en la casa y vieron al niño con su madre María. ¿A dónde entraron? No dice que entraron al pesebre. No dice que entraron al lugar ahí para adorarlo y le ponen en el pesebre a los reyes. No, ya volvieron a su casa, lo normal de la vida. La idea es cómo llegaron a la casa. Hagámonos preguntas. ¿Cómo una estrella te indica una casa? Hoy, por GPS, tienes que ponerle exactamente al GPS la dirección y el GPS te lleva directo a la casa. ¿Qué estaban mirando ellos? Ellos estaban mirando una luz, la cual ellos decían una estrella. Pero esa luz iba tan baja que podía decirte: miren, aquí es. Si no, ¿cómo le pegan? Si era una estrella en los cielos, imagínense tirar una plomada de la estrella. Esta ha sido la casa. Solo para pensar, ¿no? Entonces no eran tres, venía un séquito de gente para adorar. Había una luz, una estrella, que les indica dónde es el lugar exacto, y adoran al rey. Dice: luego abrieron sus cofres de tesoro. Sus cofres de tesoro, dice. Y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Así que según esta escritura, los reyes no estuvieron, o estos sabios de Oriente, no estuvieron en un pesebre, sino en la casa de María y de José. Usted tiene que entender algunas cosas. Yo entiendo que Herodes quería matar por celos al nuevo rey de los judíos. Lo que no entiendo es por qué los religiosos de la época, al ser consultados por Herodes, le dan la cita exacta a la persona equivocada. Porque eran los religiosos. Si los religiosos sabían lo que estaba sucediendo, ¿por qué no fueron con los sabios? Si todo el pueblo se estremeció con lo que estaba sucediendo, ¿por qué no fueron? Me hago preguntas. El día de hoy hay gente que me dice: pastor, que la iglesia, ya me cambié de casa, me queda 40 minutos, imagínense. Pregúntele a estos hombres que decidieron caminar 4 años, 2 de ida y 2 de vuelta, para llegar a adorar al rey. Hermanos, yo me hago ciertas preguntas, porque muchas personas después de la pandemia, 2 años después, comienzan a aparecer de nuevo. Es que pasó la pandemia y has dejado de comer 2 años. No, me voy al súper. Ah, ¿y ahí no hay pandemia? Porque a veces nos estremecemos. La gente llega a la iglesia y dice: hay algo, hay un espíritu, hay algo que me... No sé, pastor, ¿y qué? ¿Cuántos han sentido esa presencia de Dios? Nos estremecemos, pero aún estremecidos no estamos dispuestos a adorar como quiere Dios que se le adore. El Señor no dice: buscaré evangélicos o católicos que me adoren, sino dice: buscaré verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Esos adoradores está Dios buscando. Hermanos, estos hombres de Oriente no eran parte del pueblo. Eran de un pueblo pagano que andaban en oscuridad espiritual. Pero reconocen los tiempos y dicen: no solamente le vamos a adorar, sino que le vamos a llevar presentes como un rey. O sea, reconocen quién es. Había una canción que uno de los compositores de este tiempo sacó que me gusta mucho. No es como yo. ¿Ha oído esa canción? No es como yo. Porque hablamos de Jesús como el chofer del taxi o
el guardia de la esquina que nos puede guardar un parqueadero, o nuestro colaborador o como nuestro médico, enfermero, y le ponemos: Señor, yo voy para el súper, dame un espacio cerca para... Jesucristo, esperen un ratito, voy a reservar a mi hermano que oró. ¿No es cierto? Y tenemos ese tipo de oraciones porque no reconocemos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quien reconoce son gente que no era del pueblo de Dios, que es Dios, y que debe adorárselo de una manera especial. Por eso me hago la pregunta: ¿se estremecieron? Mucha gente dice: pastor, me estremeció la palabra, y el siguiente domingo no está en la iglesia, porque solamente eres estremecido, pero no has reconocido a quien vienes a adorar en la iglesia. Y yo estoy seguro que una luz te trajo a la iglesia, que una estrella, porque todos caminamos bajo la misma estrella. Y te voy a decir un poquito más adelante esto, porque otra de las profecías que dice la palabra, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se estremecieron, pero no le recibieron. Hermano, no necesitamos estremecernos con una palabra, necesitamos ser entendidos en los tiempos para poder adorar. Le preguntaron a Jesús: dinos cómo serán los tiempos. Bueno, habrá hombres amadores de sí mismos, dijo. No. Y comienza a decir: y se oirán rumores de guerra. ¿Cuáles son los rumores de guerra que se están oyendo? Rusia quiere atacar Ucrania, China quiere invadir Taiwán. Son rumores. Por ahí hay una canción: son rumores, son rumores. Hombres amadores de sí mismos. Pero verán, la ciencia aumentará. ¿No ha aumentado la ciencia? Me dijo un amigo mío: pastor, me voy a comprar, me dijo, ahora en Miami estaba con él, me quiero comprar un carro Tesla, porque él se pasa trabajando. Entonces cuando yo estoy con él: no seas malo, maneja tú el carro, me dice. Y va, trabaja y escribe y contesta, y dice: me voy a comprar un Tesla porque me siento, le pongo la información y me voy sentado al lado y el carro me lleva. ¿Cómo ha aumentado la tecnología, no? Impresionante. Claro, todavía no podemos usar esas tecnologías por acá, pero muchos países ya la pueden usar. Los carros del día de hoy, tú compras, te dice: este carro te lee los letreros, dice 30 kilómetros, el carro solito se pone a 30. Ve el pare y se para. Tú estás manejando y el carro se baja solito. ¿Cómo? Sí, se bajó solito. Pero no tenemos todavía la tecnología. Los carros lo tienen y en otros países funciona, aquí todavía no. Es decir, la tecnología ha aumentado tremendamente. O sea, todo lo que está sucediendo, los entendidos de los tiempos sabemos que el Señor está por venir. Pero ¿qué va a pasar? Que muchos que se han asombrado, cuando ven el Señor, seguirán con asombro y nos iremos, y ellos seguirán asombrados, pero perdidos eternamente. Porque yo me hago la pregunta: si ellos sabían la profecía bíblica, si ellos hablaron sobre la profecía bíblica, si mostraron la escritura y todo el pueblo se enteró, ¿por qué no adoraron con los reyes? La Biblia nos dice que vino gran parte del pueblo a adorar al Señor. Simplemente la comitiva que había venido. Porque dice Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, aún recordando, porque ahora voy a meterme ya en el tema, porque aún recordando cómo Dios dirigió al pueblo de Israel, cómo los dirigió cuando iban por el desierto, con una columna de humo durante el día, y como en la noche, con una columna de fuego. ¿Qué es el fuego sino luz? ¿No será que ellos interpretaban cuando miraron desde Siria? Dijeron: esa columna de fuego. ¿Saben lo que representaba la columna de fuego? La presencia del Señor. En otras palabras, era la gloria del Señor que les estaba llevando a este lugar.
Lo que ellos interpretan como la estrella, para mí es la gloria del Señor que te quiere llevar hacia un lugar. Qué hermoso es cuando la gloria del Señor baja y tú dices, qué presencia había en la iglesia o qué presencia había en mi cuarto, porque la gloria del Señor descendió en mi cuarto. Ha habido momentos en las iglesias, en los tiempos, donde iglesias han experimentado días de avivamiento porque la presencia de Dios vino. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 11, versículo 23. Porque la gloria del Señor se había ido del templo. Durante 400 años no hubo esa presencia, sino hasta que vuelve Jesucristo. Hay un silencio de 400 años donde ya no se habla del Señor. No hay la gloria. Ahí donde pecaban y no pasaba nada. Ezequiel capítulo 11 dice, luego los querubines desplegaron las alas y se elevaron por el aire con las ruedas junto a ellos, y la gloria del Dios de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos. La gloria del Dios de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos. Es decir, que la gloria no solamente es algo que hablas, dices la gloria, sino algo que lo ves o que lo puedes ver. Yo puedo sentir la gloria. ¿Alguna vez alguien ha sentido la gloria de Dios? Nadie, solo yo. No ora usted. Porque cuando usted se mete en oración y dobla rodillas, a veces la gloria de Dios baja a su cuarto y usted comienza a llorar. ¿O no es así? Pero aquí nos habla de una gloria visible. La gloria visible era la columna de fuego, era la zarza. Quítate, Moisés, el calzado, porque el lugar que pisas santo es. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba ahí. La gloria de Dios se aparece a estos hombres 1 año y medio, 2 años antes, para que ellos puedan caminar y coincidir el día del nacimiento del maestro, del rey. Y ellos simplemente mirando la gloria que está mostrándose en el cielo, deciden salir para adorar al rey de los judíos. Motivados por la gloria, dice, y la gloria del Dios de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos. Entonces la gloria del Señor se levantó de la ciudad y se detuvo sobre la montaña. ¿Dónde se detuvo? Sobre la montaña que está al oriente de Jerusalén. ¿De dónde eran los magos? Vamos a entender los tiempos. ¿De dónde eran los magos? De oriente. ¿Y dónde se fue a reposar aquella gloria de Dios? Sobre la montaña del oriente. Una gloria visible. Hoy por hoy dice la palabra de Dios en el Salmo 105, porque es tu palabra luz a mi caminar. Hoy la palabra de Dios es lo que nosotros podemos llamar la gloria de Dios. Jesucristo dijo, ¿quieren conocer más de Jesús? Lean las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Es decir, que la palabra de Dios es la que nos inspira a buscar de Jesús y adorarlo a Jesús como Él merece ser adorado. Alguien alabe al Señor en esta mañana. Es la palabra de Dios, hermanos, nuestra luz el día de hoy para poder reconocer quién es Jesús. Si tú no lees la Biblia, jamás podrás adorarlo como Dios necesita ser adorado. Estos hombres eran guiados por una luz, pero la luz era la gloria del Señor. Y se lo voy a leer más claro todavía. Mire usted, vámonos a Isaías. Imagina que estás en el oriente del Imperio Romano, al oriente, en la montaña del oriente, actual Irak o Irán, mirando constelaciones y de repente ves algo maravilloso. Mire, hasta la música me ayudó. Wow, fui transportado. Y de repente estoy mirando el atardecer y veo una luz espectacular. Y esa luz espectacular que miro, corro a las Escrituras
porque hay algo que me atrae esa luz, es que la gloria de Jesús te atrae con cuerdas de amor hacia Él. Y ellos van y dicen, sí, aquí hay una profecía bíblica que dice que van a ser el rey de los judíos. Vamos, reunamos los que quieran ir y vamos a adorar. Isaías 9. Primero leo el verso 2, luego el 6 y el 7. Isaías 9, 2. El pueblo que andaba en tinieblas. ¿Quiénes eran esos pueblos que andaban en tinieblas? Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. ¿Quiénes? Los paganos del oriente, pues. Vieron una gran luz. Luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, el verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién le estaba hablando? De Jesús. ¿Dónde estaba la luz? Sobre las montañas del oriente y aquellas ciudades que andaban en oscuridad. La luz les resplandeció y ellos dijeron, esa es la luz que tenemos que seguir. Era la gloria de Dios que los guió directamente a la casa del Maestro para adorarlo. Hermano, hoy la palabra nos invita a adorar al Rey. Esa misma estrella está sobre nosotros el día de hoy, se llama Biblia, que nos incita, que nos motiva, que nos anima a adorar al Rey. Pero si tú no lees, solo quedarás asombrado. Mucha gente en la iglesia, para mi gusto, solamente se asombran y se han vuelto seguidores de hombres. Es que yo veo tal predicador por YouTube y yo veo al predicador de allá y yo veo al predicador. Mi pregunta es, ¿y tú predicas? ¿O estás asombrado? Pastor, es que me gusta como el tipo predica. A mí me gusta como Cristo entregó su vida por mí y tiene de mí todos los días misericordia. Así que yo predico la palabra de Dios. Hermanos, yo llegué a la iglesia y me sentaba como usted, pero yo sabía que era deudor de Cristo y que tenía que ir más allá de quedarme sentado. Quizás no todos somos llamados a ser pastores, pero todos somos llamados a predicar la palabra de Dios. Hermanos, cuando nosotros aprendamos estos principios, y dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Amén. ¿Qué fue lo que les motivó a esta gente a salir de sus tierras? Pensando en un viaje de 4 años, 2 de ida, 2 de vuelta. ¿Qué les motivó? ¿Qué es lo que te motiva a ti a adorar? Imagínense estos hombres diciendo en sus casas, vamos a ir por 4 años, vamos a ir a buscar al rey de los judíos. ¿Qué tenemos nosotros que ver, papito, con los judíos? ¿Y para qué llevas oro en esa cantidad? Es que voy a darle porque, ¿qué te pasa, mi amor? Eso es para nosotros. ¿Tú sabes cómo nos desmotivan para venir a la iglesia? Pero ¿cómo hacer a la iglesia si hoy día hay una maravilla de cosas que han venido a Cuenca para que los niños se diviertan? Tú necesitas divertirte, tú trabajas mucho de lunes a viernes, ya el sábado también trabajas, no, el domingo vamos a pasearnos, vamos a disfrutar, y encima te van y te roban plata. Y he oído que de diezmos también. ¡Ja! Y después en enero primicias, no, estás loco. ¿Por qué lo haces? Y tú dices, porque yo quiero ir a adorar. ¿Adorar a quién? Y comienzan a desmotivarte. ¿Qué es lo que te motiva para llegar a la iglesia domingo a domingo? ¿Conoces la palabra que te motiva a adorar al Rey de la forma correcta? Yo le dije a usted hace un tiempo atrás, yo no te voy a pedir ofrendas. Si tú quieres adorarlo, adora. Cuando yo era ministro de alabanza, aprendí en algún momento, levanten las manos, bajen las manos, vuelvan a subir las manos, vuelvan a bajar las manos. Pero hermano,
Usted no tiene que ser motivado por alguien. Su única motivación tiene que ser Cristo en su vida. Somos cristocéntricos, llegamos a adorar al Rey de Reyes porque la palabra me habla todos los días a mi corazón y tengo que reconocer que Jesús es Dios. Que es verdad que nació en un pesebre. Sí es cierto, pero ya entiendo por qué nació en un pesebre. Y sé que murió en una cruz. A veces aún pensamos, queridos hermanos, que la vida cristiana debería ser cómoda. Y déjeme decirle que la cruz es el lugar más incómodo que hay. Porque la cruz es un lugar donde las personas se asfixian. La cruz, cuando estás clavado en esa cruz, vio cómo quedaban las rodillas un poco, y cada vez que ellos iban colgando, o sea, faltarles el aire, porque esa posición te asfixia, no te permite entrada a los pulmones. ¿Qué hacían? Volvían a pararse le dejaban un pedacito para que se paren. Era un lugar de sufrimiento incómodo, de muerte lenta. ¿Sabe lo que hacían o lo que llamaban la compasión de la cruz? Cogían un mazo y les pegaban aquí para romperles las piernas y ya no se puedan sostener. Eso era compasión por aquellos hombres, para que se asfixien rápido y mueran pronto. Dice la palabra que a Jesús no fue necesario romperle las piernas porque ya había muerto, pero se aseguraron atravesándole una espada por su costado. No, hermanos, la cruz no es cómoda. No puede ser cómodo para nosotros lo que para el Maestro fue incómodo. Por eso que la palabra es lo único que nos sostiene en los tiempos incómodos que vivimos continuamente. La palabra de Dios y la luz de la gloria de Dios es la que nos lleva a adorarlo de la forma correcta a pesar de los problemas que vivamos. Amén. No nos dejemos engañar. La gente se conmovió, la gente se asombró, pero el reino de los cielos no está llena de gente asombrada, sino gente que ha aprendido a adorarlo en espíritu y en verdad. Por eso te digo en esta mañana, todos estamos bajo la misma estrella y es la gloria de Cristo sobre nosotros. Vamos juntos a adorar. Termino con esto. Una pregunta: ¿realmente quieres conocer a Jesús? ¿Estás dispuesto a seguir las señales que Dios pone en tu camino para llevarte a Cristo? Porque el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la gloria de Cristo, es la palabra que nos ha dado, que da testimonio de Él. La pregunta es si estamos dispuestos a seguirlo. ¿Estás dispuesto a buscarlo, a ir a lo desconocido, a lo incómodo, con tal de encontrarlo a Él? Porque para esa gente no fue cómodo caminar esos 2 años en el desierto para encontrarse. No me diga usted que por la pandemia, no me diga usted que porque se cambió de casa y ahora está 10 minutos más lejos. Un día estaremos frente a Él y daremos cuentas. Pero los que estamos aquí, no quisiera estar parado y hablando a gente asombrada, sino a verdaderos adoradores. Póngase de pie en esta mañana y adoremos al Maestro juntos.